Mm, yo soy niño águila. Me gusta leer, escribir, jugar y ver la televisión. Yo leí varios cuentos, entre ellos el de Alibaba y los 40 ladrones. Me sorprendió que él, muy humilde, y su hermano ambicioso. Él un día encontró un paso de riquezas que le importó para su familia. Le contó a su hermano cuál ambicioso era, que quiso robar las riquezas que pudiera. Casi lo logra, pero llegaron los ladrones. Estaban tan enojados que lo corretearon hasta que se cansaron, y él confesó que fue su hermano quien le había dicho tal secreto. Al jefe de los ladrones disfrazó de mercader de aceite, le llevó garrafas con ladrones. Él dijo que si le daba posada, él accedió. Magdalena, la criada de Alibaba, descubrió que en las garrafas no había aceite, sino ladrones. Ella le dio vino al mercader hasta que éste no pudo estar de pie. Luego ella le contó lo sucedido y él, imitando la voz del falso mercader, hizo que fueran detenidos por las autoridades. Alibaba le pidió a su criada, Magdalena, que se casara con él. Otro cuento que leí fue el del flautista Hamelin. Se trata de en una ciudad de Hamelin. Era alegre hasta que llegó una invasión de ratones que comían todo comestible, hasta libros y ropa de los habitantes. El pregonero del alcalde dijo que el alcalde daría 100 ducados de oro al que se deshiciera de los ratones. No tardó mucho para que apareciera en Hamelin un curioso personaje, y que pidió entrevistarse con el alcalde. Salió de la plaza principal y empezó a tocar su larga flauta. La música era suave y melodiosa, lo que hizo que los ratones salieran a montones. Se detuvo en el río que bordeaba la ciudad, y la música fue más intensa. Y los ladrones se lanzaron al retorno del río. Después regresó por el premio prometido, pero el alcalde torció el gesto y dijo que 100 ducados de oro era mucho dinero, y que con 10 ducados de oro era suficiente pagado. El flautista le dijo que debería pagar caro su tacañería y falta de honradez. Salió de la plaza y volvió a tocar su larga flauta. Esta vez la música era alegre, lo que hizo que los niños salieran corriendo. Solo quedó un niño en Hamelin que andaba en muletas y no pudo seguir a los demás. El niño en muletas llegó al bosque, donde encontró la larga flauta y la volvió a tocar, e hizo que los niños volvieran a Hamelin. El flautista, cuando volvió por su instrumento, y le dieron el premio prometido. Otro cuento que leí fue el sastrecillo valiente. Me impresionó que él fue muy inteligente al hacer que el gigante cayera en las autoridades. Se trató de que un niño fue molestado por moscas, estalló en cólera y dio un manazo. Mató a 7, se hizo un cinturón con el grabado 7 y dijo que se llamaba 7 de 1. La gente lo empezó a admirar por su valentía, aunque no sabían qué significaba el 7. Así que él se fue a las tierras lejanas, donde encontró a 2 caballeros corriendo, casi muertos, corriendo hacia el lado contrario. Él siguió y sintió una mano en el hombro. Se dio vuelta y encontró un gigante. No demostró temor. Y el gigante le preguntó: ¿acaso no tienes miedo de los gigantes? No, no tengo miedo de nadie. Soy 7 de 1. ¿7 qué? Eso es asunto mío. El gigante le dijo que si quería ir a su casa. El sastrecillo descubrió las intenciones del gigante, pero hizo que creyera que se dejara engañar. Siguió y al llegar a la casa encontró una habitación con varios barriles de cerveza. Oyó que él se acordó de que un pregonero había dicho que el rey del país daría la mano de su hija al que detuviera al gigante.
Así que le preguntó: ¿por qué tienes tantos barriles y no hay nadie con la capacidad de tomarlos? El río se tomó un suspiro, agarró los barriles y se empezó a tomar uno por uno. 1, 2, 3, 4. Terminó con el quinto y cayó rendido. El sastrecillo fue por el rey, que al ver su valentía e inteligencia le dijo que le daría la mano de su hija. Se casaron y fueron muy felices. Otro que leí me interesó mucho porque fue el de Caperucita Roja. Se trataba de que una niña muy solidaria quiso ir con su abuelita, a pesar de que había muchos peligros. Le llevó leche con galletitas, pero en el camino se encontró con el lobo feroz, que le dijo: ¿a dónde vas? ¿Quién eres? ¿Por qué no tomas el atajo corto, el atajo largo? Ella le dijo: soy Caperucita Roja, voy a la casa de mi abuelita a darle leche y galletas. ¿Y por qué me recomiendas el camino largo? Porque ahí llegas más rápido. Es una mentira que es largo. El corto es el más largo. Ella le creyó y fue por el largo. El lobo salió corriendo y llegó antes que la Caperucita Roja. Metió a la abuelita al ático y se puso su ropa. Cuando llegó Caperucita Roja y le dio la leche con galletitas, el lobo la devoró y hasta rompió el vaso. Entonces Caperucita Roja le preguntó: ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Por qué tienes esos grandes dientes? Para comerte mejor. Ya al oír eso salió corriendo y dijo: no me atrapará el lobo. Salió de la casa y en el camino se encontró un leñador que le disparó al lobo. Caperucita Roja sacó a la abuelita de la casa, del armario, y fueron muy felices. Otro cuento que leí, que es muy bonito, se trata de la Bella y la Bestia. Se trata de que un príncipe muy ambicioso fue transformado en bestia. La hada que lo transformó le dijo que si se hacía amar antes de que la rosa se marchitara, volvería a su forma original. Él, cuando salió de su castillo, encontró a un hombre en un caballo. El caballo lo lanzó y la bestia se lo llevó. Lo metió en una celda donde lo dejó. Cuando regresó el caballo a la aldea, ya que el viejito tenía una hija que se llamaba Bella, cuando regresó el caballo, ella le dio pánico y fue en busca de él. En el camino se encontró a la bestia, a quien le dijo: deja a mi padre. Deja a mi padre. Él dijo: lo haré si te quedas conmigo hasta que yo muera. Ella accedió y le dio a su padre. Lo abrazó y lo dejó que se fuera en el caballo. Un día la Bella encontró a la bestia viendo una rosa marchitándose, que le preguntó: ¿para qué quieres la rosa? Y él le dijo: para nada que te interese, vete a tu recámara. Ella, cuando al oír eso, se robó un caballo y huyó, pero no tuvo suerte, porque en el camino fue atacada por una manada de lobos. La bestia que lo seguía la pudo salvar y desde entonces fue más amable. Un día, cuando llegó el padre a la aldea, le contó a sus habitantes lo sucedido. Ellos agarraron sus armas y fueron en busca de la bestia para recuperar a la hija. Cuando llegaron, fue herido de gravedad la bestia. La Bella le imploraba que no se muriera, pues había enamorado de él. Antes de que cerrara los ojos para siempre, la rosa se marchitó y él volvió a su forma original. Volvió a ser un príncipe y le pidió la mano de la Bella. El padre lo concedió y fueron muy felices.